Muy buenas noches para todos. Es un honor brindarles la bienvenida a nuestro proyecto educativo Salud Respiratoria para Todos en el marco de nuestros 30 años del Instituto Neumológico del Oriente. Dicho esto, siendo las 7:01 de la noche, damos inicio a nuestra conferencia de hoy titulada Utilidad Clínica de Pruebas de Función Pulmonar en Niños, a cargo del doctor Alain Sánchez Neira, médico especialista en neumología pediátrica del Instituto Neumológico del Oriente. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que vamos a abordar. La charla que me asignaron es la siguiente, es hablar sobre la utilidad clínica de pruebas de función pulmonar en niños. Más sin embargo, hay que hacer la salvedad de que, aunque el título de esta charla esté orientado hacia la función pulmonar en niños, es obvio que muchos de los principios o casi la totalidad de los principios que abordaremos en niños realmente se aplican a todos los grupos etarios. Y pues le he querido dar un enfoque teniendo en cuenta que el objetivo es dejar claro cuál es la utilidad de las pruebas, un enfoque más hacia el concepto de entender cuándo pedir las pruebas o por qué sirven las pruebas, más que obviamente orientarnos a explicar cómo se hace la interpretación de cada una de las pruebas, porque pienso que eso, pues, primero no nos daría el tiempo de una hora para explicar y creo que sería, pues, una linda oportunidad dejarlo planteado hacia futuro, si de parte de todos los participantes de estas actividades académicas hay un interés, podríamos quizás ahí sí organizar talleres formativos para que aprendan a interpretar al menos las pruebas de función pulmonar más comunes. Pero, pues, ese no será el objetivo de esta charla, sino que estará orientada básicamente a tratar de dejar claro cuándo utilizar o por qué utilizar las pruebas de función pulmonar en niños y, como les decía anteriormente, no solo en niños, sino también en adultos. Bueno, antes de entrar en el asunto propiamente, les voy a hacer un pequeño esquema que ustedes ven graficado acá en la imagen. Es un esquema que muy básico, obviamente, en el cual pues vamos a hablar sobre la respiración, recordando que la respiración es un proceso muy complejo en realidad, que todos lo hacemos involuntariamente, pero que involucra una gran cantidad de órganos y una interacción muy precisa, muy fina de todos estos órganos y de todos estos sistemas para que se pueda llevar exitosamente este objetivo que es la respiración. Entonces, como vemos en este diagrama simplificado que yo diseñé, podemos asumir que la respiración inicia por el pulmón, que tiene una integración inmediata con el sistema circulatorio, porque gracias al sistema circulatorio, ese producto de la respiración es entregado a los tejidos periféricos. Y una vez hecho ese proceso de respiración a nivel periférico, ese producto del metabolismo y de la respiración es otra vez tomado por el sistema circulatorio y entregado nuevamente al pulmón. Obviamente con la participación de otros órganos y sistemas, como les mencioné, en el cual el sistema nervioso central y periférico y el sistema endocrinológico son piezas fundamentales para la integración del proceso de la respiración. Y el objetivo de hacer todo este proceso respiratorio se puede simplificar aún más y podemos decir que fundamentalmente la respiración consistiría en que el pulmón sea capaz de proveer oxígeno al sistema circulatorio para que éste lo entregue a los tejidos y estos tejidos, una vez hecho el proceso de metabolismo celular, entreguen los residuos, que sería el dióxido de carbono, al sistema circulatorio para que el pulmón finalmente lo pueda excretar. Entonces, entendiendo este concepto de la respiración, obviamente un concepto muy simplificado, como les muestro acá en el diagrama reducido, el objetivo final de la respiración sería tomar oxígeno del ambiente, llevarlo del pulmón al sistema circulatorio, a los tejidos y finalmente terminar en el pulmón excretando el CO2. Pero, ¿cuál es la función específicamente del pulmón? Porque obviamente vamos a hablar de función pulmonar, entonces yo quiero delimitar qué es lo que evalúan las pruebas de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, la función del pulmón en este esquema básicamente es dos objetivos fundamentales. Uno se llama ventilación y el otro se llama difusión. Entendiendo que ventilación es aquella capacidad que tiene nuestro sistema pulmonar o respiratorio mejor, de tomar y sacar el aire en forma eficiente del aire del pulmón
hacia el ambiente o del ambiente hacia adentro del pulmón. Y la difusión sería aquella función que se genera específicamente dentro del alveolo y en el cual se genera el intercambio de gases entre el alveolo y la parte circulatoria, y cómo recibe posteriormente el CO2 desde la parte circulatoria hacia el alveolo y es excretado. Entonces, la función del pulmón dentro de este proceso respiratorio es fundamentalmente dos objetivos: ventilar y hacer una correcta difusión de los gases que vienen en esa ventilación. Ahora, ya entendiendo que la función del pulmón es básicamente la ventilación y la difusión, definamos qué son las pruebas de función pulmonar. Entonces, como en este diagrama ustedes pueden ver, son un conjunto de pruebas que tienen como objetivo detectar o confirmar alteraciones fisiopatológicas compatibles con la orientación clínica, para valorar la gravedad del proceso, controlar la respuesta terapéutica y valorar la evolución de la enfermedad. Es decir, que son aquellas herramientas diagnósticas que nos permiten, basados en una sospecha clínica, evaluar esa función del pulmón, es decir, si esa ventilación se está dando correctamente y si esa difusión se está dando correctamente. Y una vez que nos sirven para hacer la confirmación o el descarte diagnóstico, en el caso de que sea una confirmación diagnóstica, pues nos sirven a su vez para hacer un seguimiento de la enfermedad respecto a si está respondiendo adecuadamente o no a una intervención médica, que puede ser farmacológica o no, y para valorar la evolución de esa enfermedad en el tiempo. Entonces, como ven, no se limitan simplemente como pruebas diagnósticas, sino que además de servir para el diagnóstico, nos sirven para estimar la gravedad del proceso que hemos diagnosticado y controlar en el tiempo la respuesta a las medidas terapéuticas instauradas y la evolución de la enfermedad. Hay unos requisitos que uno idealmente espera de una prueba de función pulmonar, y estos requisitos son los que ustedes ven enumerados acá o presentados en estas diapositivas, y es lo ideal, digamos. Lo que uno quiere de una prueba de función pulmonar es que cuando el paciente la realiza, para el paciente sea un estudio inocuo, que sea poco molesto, que obviamente esté exento de efectos secundarios y que sean de carácter no invasivo idealmente, aunque eso no lo cumplen todas las pruebas de función pulmonar, y que los parámetros sean fácilmente reproducibles, y que además esos equipos con los que hacemos todas estas pruebas sean económicamente asequibles y de fácil mantenimiento, para que de esa forma, digamos, haya más acceso a la prueba diagnóstica. Yo, digamos, por una cuestión práctica, hay muchas formas de clasificar las pruebas de función pulmonar, pero yo me decanto por esta, que es de la orientación de la Escuela Española, donde se evalúan o se clasifican las pruebas de función pulmonar de acuerdo a lo que son capaces de medir. Entonces, aquí podemos ver que hay estudios que se dedican a medir las capacidades y los volúmenes pulmonares. Hay otros que se enfocan en medir las resistencias de la vía aérea, así como hay otros que son muchos de los anteriores, pero que permiten a través de la misma herramienta y luego de la aplicación de un broncodilatador evaluar si hay una respuesta o no bronquial a esa medida terapéutica que será el broncodilatador. Entonces se le llaman estudios broncodinámicos. Y también tenemos otros estudios que tienen la capacidad de evaluar la difusión a través de la membrana alveolo-capilar o de evaluar la inflamación, de la vía aérea. Entonces, entrando en el campo de los estudios que evalúan las capacidades y los volúmenes pulmonares, digamos, los tres que habitualmente utilizamos son estas herramientas que ven en la diapositiva. La más común, que seguramente todos ustedes han escuchado y conocen, que es la espirometría. En segundo lugar, la pletismografía corporal. Y en tercer lugar, otras técnicas para evaluar volúmenes pulmonares es las técnicas de lavado de gas inerte, que pues no son realmente de uso muy común en la práctica clínica, digamos, en forma rutinaria, pero que obviamente existen y que es bueno conocerlas. Entonces, abordando ya puntualmente la espirometría, primero hablemos un poco de los tipos de espirómetros. Los espirómetros son aquellas herramientas que nos permiten evaluar la capacidad pulmonar, pero existen diversos tipos. Y aquí tenemos unos gráficos del primer espirómetro con el que contamos, que son los espirómetros de campana de agua, en el cual este recipiente que ustedes ven acá tiene agua y esta campana tiene aire. Y hay un rollo de papel y una aguja que va trazando en este rollo de papel, en la medida que se va moviendo el rollo de papel, un trazo que se genera porque en la medida que el paciente inspira o expira, esta campana superior se llena o se vacía de aire y así se hunde o sube en el agua y se genera este trazo en el papel.
Luego existieron otras alternativas como el de fuelle o el de pistón, pero en la actualidad realmente utilizamos espirómetros como los que ven en este gráfico, que son mucho más nuevos y más tecnológicos. En el instituto básicamente utilizamos, como lo dice aquí la diapositiva, espirómetros con esta técnica de neumotacómetro, que son muy precisos y muy sensibles, pero también existen como este que ven aquí abajo en el gráfico, que son de turbina, que bueno, no llegan de pronto a la precisión de un neumotacómetro, pero la verdad que son herramientas también muy útiles en la espirometría. Ahora, volviendo al gráfico del espirómetro de agua, es de este espirómetro que se extrae esta gráfica que probablemente alguna vez hemos leído cuando nos ha tocado revisar algo de fisiología respiratoria o hemos visto al menos el gráfico cuando evaluamos algo de fisiología respiratoria. Y en este caso, como yo les explicaba, en este espirómetro de agua, cuando el paciente inspira o expira, esta campana sube o se hunde en esta columna de agua y se va trazando este gráfico que ven en el papel amarillo, que es este que vemos magnificado acá en este gráfico a la izquierda. Entonces, siguiendo la secuencia, supongamos que tenemos un paciente conectado a este espirómetro a través de esta manguera o tubo y a través de su boca el paciente está realizando respiraciones tranquilamente, que es lo que conocemos el volumen corriente o VT. Y en algún momento el operador que acompaña al paciente durante la prueba le pide que haga una inspiración hasta la máxima capacidad, es decir, que llene su pulmón hasta donde más pueda, que sería llegar a este punto que les he marcado. Y posteriormente el operador le va a pedir que saque todo el aire que tiene en sus pulmones hasta que sienta que lo desocupó hasta la máxima cantidad que pueda desocupar y llega a este punto inferior para nuevamente respirar y volver al volumen corriente. Entonces, de este gráfico que se extraen las divisiones de los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces, ya conocemos esta fase inicial que les explicaba, que es el volumen corriente, y cuando el paciente realiza una inspiración máxima, podemos estimar desde el volumen corriente la capacidad inspiratoria, y cuando realiza una expiración máxima, podemos evaluar toda esta zona de la curva que vendría siendo el equivalente de la capacidad vital del paciente. Y unos subgrupos o submedidas que las ven expresadas acá, como puede ser el volumen de reserva expiratoria o la capacidad de residual funcional o el volumen de reserva. Pero aquí es importante de una vez aprovechar y explicarles que los espirómetros, como ustedes ven, nunca logran evaluar esta zona inferior del gráfico, que es donde está el volumen de reserva. El volumen residual, perdón. El volumen residual, que es aquella cantidad de aire que siempre queda en el pulmón, por más que nosotros querramos desocuparlo al máximo, siempre va a quedar un volumen residual de aire y el espirómetro no es capaz de determinar ese volumen residual, que sí lo hacen otros equipos y por lo cual se complementa con otras herramientas. Entonces, no vamos a entrar en detalle de cada uno de estos volúmenes pulmonares estáticos, pero sí recalcarles que hay algunos que son muy importantes en evaluación, como pueden ser la capacidad vital, o algunos volúmenes pulmonares dinámicos y flujos forzados que son muy importantes en el diagnóstico cuando hacemos una espirometría, como es el volumen expiratorio del primer segundo, o la relación entre ese y la capacidad vital forzada, o los mesoflujos. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de la espirometría? La espirometría tiene varias indicaciones. Inicialmente es un estudio que lo pedimos cuando hay signos y síntomas que sean sugestivos de cualquier enfermedad respiratoria. Esos síntomas pueden ser disnea, porque el paciente se agita con facilidad al hacer esfuerzo o su vida cotidiana, puede ser tos crónica, o puede ser porque el paciente no llega a la consulta a cada uno de nosotros y es un paciente que describe tos recurrente o que con los episodios gripales tiene dificultad. Entonces, ante cualquier síntoma respiratorio, nosotros podemos solicitar una espirometría para evaluar a ese paciente. Pero también tienen indicaciones, por ejemplo, son estudios que nos sirven para evaluar la broncomotricidad, y entonces ahí podemos hacer las pruebas de broncodilatación pues aquí en Colombia las hacemos con salbutamol, pero también podemos hacer pruebas con provocación, o sea, que generen un efecto contrario, que sería que el bronquio se contraiga y genere una obstrucción que es medible por el espirómetro. También se puede utilizar como valoración pre- y postoperatoria para un trasplante cardiopulmonar o pulmonar. También se pueden utilizar como valoración preoperatoria de pacientes que van a ser sometidos a cirugía de tórax o de columna. Los estudios de repercusión funcional en la patología respiratoria y entre otras indicaciones que ustedes pueden ver acá.
Bien, entonces cuando utilizamos un espirómetro de los modernos, no tenemos un gráfico como el que yo les enseñaba, que es del espirómetro clásico de campana de agua, sino que obtenemos un gráfico como este que ven acá. A la izquierda tenemos una curva que se llama flujo-volumen, porque en el eje de la Y se van midiendo el flujo del aire, que son los litros por segundo que el paciente va sacando, y en el eje de las X el volumen en litros que el paciente ha expirado. Y obtenemos un segundo gráfico, que es este que ven a la derecha, con esta línea roja, que es la curva de volumen-tiempo. Y estos gráficos nos permiten estimar tanto los volúmenes dinámicos como estáticos y en base a ellos poder hacer el diagnóstico. Ahora, la importancia de esta curva inicial que le mostraba, que es la de flujo-volumen, es que la simple interpretación de la forma de la curva nos sirve para ya hacernos una aproximación de qué tipo de patrón puede ser el que el paciente tiene una vez realizó la prueba. Es decir, con solo ver la forma del gráfico, yo puedo ya intuir inicialmente si el paciente tiene un patrón de tipo normal, o de tipo obstructivo, o de tipo restrictivo. Puesto que en espirometrías tenemos esas tres opciones nada más. La opción de que el paciente tenga una espirometría completamente normal, o bien que su espirometría tenga uno de dos caminos adicionales, o que tenga un patrón obstructivo o que tenga un patrón restrictivo. Entonces, en cuanto a morfología de esta curva flujo-volumen, normalmente cuando los pacientes tienen patología obstructiva, el compromiso se ve una vez alcanzan el pico expiratorio, que está marcado en este lugar. De ahí en adelante, que es cuando el paciente ya desocupa casi la mayor parte del aire que había inspirado a máxima capacidad, la obstrucción obliga a que el aire salga en forma muy lenta y eso hace que la curva se escabe o se vuelva cóncava, como lo ven acá. Si ustedes ven, lo normal sería comparado con esta curva, que sería una curva normal, sería que el paciente hubiese seguido esta línea punteada, pero como está obstruido, no alcanza el máximo pico expiratorio y el resto del aire va saliendo tan lentamente que genera esta forma cóncava. Y este tipo de patrones, si ustedes lo ven en una espirometría, ya con simplemente interpretar la curva, pues nos orienta a que el paciente tiene un patrón obstructivo. En cambio, en un paciente restrictivo, como lo que existe es una reducción real de la capacidad del paciente, de la capacidad pulmonar del paciente, por más que el paciente haga el esfuerzo respiratorio, vamos a tener una curva que morfológicamente se parece bastante a una curva normal, pero que su tamaño está muy reducido respecto a lo normal. Y además, esta misma curva nos puede permitir detectar obstrucciones fijas o variables a nivel de la vía aérea del paciente, dependiendo también la morfología, porque fíjense que la morfología de esta curva obstructiva, aunque es cóncava, más o menos guarda cierta relación con la morfología de la espirometría normal. Pero fíjense que en un paciente obstruido, esto que sería lo normal, que está lo punteado, no se cumple y en cierto momento se aplana completamente la curva, formando lo que llamamos clásicamente una curva en cajón, porque se forma como un rectángulo que yo les estoy tratando de trazar aquí con el puntero. Entonces, eso habitualmente se ve en pacientes que tienen obstrucción fija. Si la obstrucción es de tipo extractoráxico, normalmente la afectación de la morfología se ve en la rama inspiratoria, y entonces el aplanamiento solo se da en esta fase, que es la fase inspiratoria de la espirometría, o si es una obstrucción variable a nivel intratoráxico, la afectación se da en la rama expiratoria, entonces el aplanamiento se ve solamente en la rama expiratoria. Entonces miren lo interesante que también esta morfología nos puede llegar incluso a sugerir posibles obstrucciones a nivel de la vía aérea del paciente. Esto es un algoritmo simplificado para la interpretación de la espirometría. Como yo les mencionaba en la introducción de esta charla, pues el objetivo no es, porque no nos da el tiempo y no lo podemos hacer correctamente, realmente en forma adecuada, explicarles o enseñarles cómo interpretar correctamente una espirometría, pero este algoritmo simplificado nos da las nociones básicas sobre las cuales nosotros podemos hacer una interpretación correcta de una espirometría. Y este algoritmo nos enseña que lo primero que debemos evaluar en una espirometría es la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, y de acuerdo a eso seguir el camino. Si esa alteración está disminuida, yo voy y evalúo la capacidad vital forzada, y si es normal, yo puedo decir que el paciente tiene un patrón obstructivo, y si esta capacidad vital está disminuida, yo puedo decir que tiene un patrón obstructivo con capacidad vital forzada disminuida. Pero si esta relación es normal y la capacidad vital está disminuida, entonces me sugiere que puede haber un patrón restrictivo, y ahí nos sugiere que veamos la morfología de la curva
para definir si puede existir una obstrucción asociada o no a ese patrón restrictivo que nos sugiere la espirometría. Entonces, esto, digamos, está planteado de forma muy similar en muchas guías. Esto es de la versión del 2022 de GEMA, donde ellos, para el diagnóstico de asma, nos dan un algoritmo de interpretación del paciente, y ahí es donde la espirometría tiene, digamos, utilidad. Entonces, acá sí tenemos un paciente con una historia clínica y una exploración clínica compatible con asma, porque tose, ha presentado sibilancias, tiene dificultad respiratoria o presión torácica, y le hicimos una espirometría basal con prueba broncodilatadora, y eso es importante de una vez hacer hincapié, porque siempre que hagamos una espirometría para extraer el máximo rendimiento de la prueba, debe solicitarse pre y post broncodilatador. Nunca soliciten pruebas pre, porque no va a ser suficiente. Entonces acá nos dicen que si el patrón es obstructivo, entonces ya yo sigo el algoritmo y puedo llegar al diagnóstico de asma. Entonces veamos un ejemplo con este algoritmo simplificado. Entonces aquí nos dice que veamos el BEF1 y la capacidad vital forzada, esta relación, si está disminuida o no. Yo tengo que hacer una salvedad acá porque yo traje un ejemplo simple para hacerlo práctico, pero hoy en día se ha generado una modificación en cuanto a los parámetros de referencia para la interpretación de espirometrías. Y se está propugnando por tomar referencia de un grupo que es la Global Lung Initiative, que es o el grupo GLI, que es una propuesta que para unificar, estandarizar a nivel mundial la interpretación de la espirometría, porque habitualmente se hacían en base a diversas ecuaciones basadas en diferentes tipos poblacionales, y este grupo ha intentado hacer como una ecuación universal. Entonces ellos nos sugieren que las interpretaciones de los valores normales de espirometría no deben hacerse como lo hacíamos antes, que lo hacíamos por valores porcentuales fijos, ni siquiera por límites inferiores de normalidad o límites superiores de normalidad, sino que debemos hacerlo por los Z-score, que es lo que hoy en día está, digamos, en general mandando a la parada en cuanto a interpretación en función pulmonar, tanto en niños como adultos. Pero para hacerles un ejemplo práctico, vamos a interpretarlo como lo hacíamos hasta hace unos años, con valores fijos por porcentaje, para que sea fácil y ustedes puedan ver que no es tan complejo interpretar una espirometría. Entonces vamos a ver primero la relación del BEF1 y la capacidad vital de este paciente. Y como pueden ver aquí en la lupa, si vemos esta relación que está acá, que es el FEP1 sobre la capacidad vital de este paciente tiene un valor teórico del 90 a 92, cuando habitualmente, digamos, nosotros leíamos en niños que los valores normales hace 5 o 10 años atrás se consideraban menores a 80. Entonces este valor, para interpretarlo, siempre se evalúa en esta columna, que es el PRE, que es el valor absoluto de la relación, no el porcentual. Y si tomamos ese valor de hace 10 años atrás, que decíamos que 80 era normal, diríamos que este paciente tiene una función pulmonar normal. Pero como les digo, dinámicamente se ha ido actualizando, y hoy en día se habla que el valor normal de esta relación en niños no debe ser menor de 85, e incluso hay autores que ya insisten que no debe ser menor de 90. Entonces, tomando en referencia esos valores actuales, ya este paciente tendría una relación disminuida, porque estaría por debajo de 85 o de 90 si tomamos cualquiera de esos dos valores, puesto que ustedes ven acá que tiene 83. Y luego vamos y miramos la capacidad vital, como nos lo dice el algoritmo, y vemos que tiene una capacidad de 91, que en este caso es normal, que es esta que está en la línea superior, que es este 91 que le estoy poniendo en aumento. Y finalmente, con esto, evaluar si el patrón es obstructivo o no es obstructivo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que este paciente sí tiene una relación disminuida y que su capacidad vital es normal, podemos decir que tiene un patrón obstructivo. Entonces, este es simplemente por ponerles un ejemplo. Bien, entonces ahora avancemos con otra prueba que tiene como función medir la capacidad o los volúmenes pulmonares. En este caso es la pletismografía. La pletismografía se realiza en unidades cerradas, que es lo clásico, aunque hay nuevos equipos hoy en día que ya pueden realizar la medición de los volúmenes pulmonares extrapolando sin usar cabinas. Pero, digamos, los equipos clásicos de pletismografía son como el de este gráfico. Es una cabina parecida a las antiguas cabinas de llamadas telefónicas vidriadas, donde el paciente se sienta y allá adentro tiene conexión con el equipo. Y esta cabina sellada nos permite tener unos valores estandarizados de presión, de temperatura
y de otros parámetros adicionales que nos permiten evaluar la totalidad de la capacidad pulmonar. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les había mostrado este gráfico y les enseñaba que la espirometría podía evaluar el volumen corriente, podía evaluar la capacidad vital, pero no era capaz de evaluar este volumen residual. Y ahí es donde esta herramienta, que es la pletismografía, nos permite ver ese punto ciego que la espirometría tiene. Entonces, ¿cuándo tiene indicaciones? Cuando tengo un paciente que yo quiero distinguir si su patrón es restrictivo o obstructivo, porque a veces pasa que en la espirometría el patrón que nos sugiere es restrictivo, pero en la clínica nosotros pensamos que no es lo que esperamos de ese paciente, porque puede ser que claramente es un EPOC o claramente es un asma, y cuando hacemos una pletismografía, esa pletismografía sí nos permite diferenciar con exactitud si ese patrón es verdaderamente restrictivo o realmente lo que hay es una obstrucción por atrapamiento de aire. Y ahí pueden ver enumeradas otras indicaciones adicionales que tiene la prueba. Estos son los valores que estima el cálculo de una pletismografía, que pues por razones prácticas pues no nos vamos a poner a detallar. Y lo clásico sería que como tenemos este punto ciego que la espirometría no ve, pero que la pletismografía sí, yo puedo evaluar este volumen residual y entonces ahí sí tener una estimación completa de la capacidad pulmonar. Entonces a eso le llamamos la capacidad pulmonar total. Y eso me va a permitir diferenciar entre una verdadera enfermedad restrictiva y una verdadera enfermedad obstructiva. Ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lo que sería uno normal, uno restrictivo y uno obstructivo. Y en este caso, como una espirometría no evalúa esta parte, que es el volumen residual, solo evalúa esto, si ustedes comparan la suma de volúmenes que tienen estos tres sectores, incluso serían mucho más bajos que este patrón restrictivo. Es decir, que ese paciente en la espirometría va a aparentar tener una restricción, pero al hacerle una pletismografía y darnos cuenta que tiene este gran atrapamiento aéreo, nos damos cuenta que realmente tiene un patrón obstructivo. Entonces, veamos un ejemplo. Para no hacer las cosas complejas, vamos a concentrarnos en los gráficos que tienen aquí a la parte derecha inferior de su pantalla, donde ustedes ven que hay tres barras de colores. La primera es el teórico. El teórico es lo que el equipo estima de acuerdo a las características de cada paciente, si es hombre o mujer, peso, talla, raza. Y ese teórico calcula que este paciente debería tener aproximadamente una distribución de volúmenes de esta manera, donde el rojo representa el volumen residual. Pero resulta que este paciente tiene esta distribución en su pulmón. Como pueden ver, tiene un gran incremento de su volumen residual, porque esto es lo que hipotéticamente debería tener. Esto sería lo ideal porque es el teórico para las características de ese paciente. Pero esta es la realidad del paciente. Entonces, evidentemente, este paciente, aunque en una espirometría podría sugerirnos que tiene una restricción, lo que tiene es un gran atrapamiento aéreo porque tiene una patología de tipo obstructivo. Bueno, ahora avancemos a estudios que evalúan las resistencias de la vía aérea. Como yo les explicaba, hay varias herramientas que pueden evaluar las resistencias de la vía aérea, como la pletismografía, la oscilometría y las técnicas de interrupción de flujo o RIM, que pues hoy en día no están tan en uso realmente. Las que más usamos para evaluar en la práctica diaria resistencia son la pletismografía corporal y la oscilometría. Pero la que está en vanguardia actualmente realmente es la oscilometría y por eso nos vamos a concentrar en ella. Entonces el oscilómetro es un equipo que, palabras simples, lo que hace es, con ondas de sonido transmitidas y sobrepuestas a la respiración del paciente, evaluar características de la función pulmonar del paciente. Por eso el equipo lo que básicamente tiene como unidad principal de funcionamiento es un parlante que genera ondas a diferentes frecuencias. Tiene como ventaja que es muy fácil de realizar y por eso les traje este gráfico de ejemplo. Se puede realizar en niños muy pequeños, incluso desde los 3 años en adelante se obtienen muy buenas pruebas de buena calidad. Hay diferentes técnicas de oscilometría, hay técnicas de oscilometría por impulso y otras que son forzadas, pero la ventaja que tienen ellas básicamente, sin importar si son de impulso o forzadas, es que no requieren maniobras especiales para su realización, puesto que se pueden realizar con respiraciones a volumen corriente y eso es lo que ha permitido hacerla en niños pequeños. Y además tienen una ventaja importante y es que respecto a la espirometría han mostrado tener una mayor sensibilidad para detectar obstrucción de la vía aérea periférica. Y ahí la espirometría tampoco tiene una sensibilidad tan buena. Entonces, estos son todos los parámetros que evalúa la oscilometría.
Estas serían las definiciones de cada parámetro, pero voy a intentar hacerlo de una forma más sencilla. La reactancia vendría siendo la equivalencia que tiene el sistema respiratorio, no solo el pulmón, sino también la caja torácica, los músculos y todo, para acumular energía capacitiva. Sería como la capacidad de elasticidad que tiene el sistema respiratorio. Y eso lo evaluamos por este parámetro que se llama reactancia. Y las resistencias, pues sí son más fáciles de entender porque todos estamos familiarizados con la resistencia como un término muy común en fisiología. Y en este caso la resistencia sería aquella fuerza que debe vencer el flujo aéreo para poder entrar y salir del sistema respiratorio. Entonces en este gráfico ustedes ven cómo son las ondas de un oscilómetro que usa técnica forzada. La diferencia de ambas técnicas es simplemente la forma de la onda, que en este caso es sinusoidal, y en cambio en la de impulso es recta, formando impulsos, tal cual como lo dice la palabra. Entonces esa es la diferencia. Pero son pruebas que se asimilan mucho, y en estudios comparativos las mayores diferencias que se han observado en cuanto a precisión es una diferencia entre del 1 al 10% si evaluamos un paciente por ambas técnicas. Entonces son bastante equiparables entre sí. En el instituto disponemos de técnicas forzadas que son, digamos, aunque fueron las primeras en existir, son las que han tomado más protagonismo en los últimos años y son las que más impulso están recibiendo por parte de los nuevos trabajos de investigación y las nuevas publicaciones. Pero sí es cierto que la más disponible, o quizás la que más centros manejan, es la de impulso, porque fue la que estuvo más popularizada en la década anterior. Ahora, de los principios básicos de la oscilometría, explicarles que el principio básico de ellas, como yo les decía, es sobreponer frecuencias de ondas de sonido a la respiración del paciente, y esas ondas tienen un comportamiento que es lo que nos permite evaluar la vía aérea del paciente y su función pulmonar. Y es que entre mayor es la frecuencia de la onda, o sea, entre más rápido es el sonido que se está generando sobre la respiración del paciente, menor distancia va a recorrer la onda, y entre más baja es la frecuencia del paciente, mayor distancia va a recorrer el paciente. Eso nos permite que si yo evalúo un paciente con ondas a 20 Hz, yo puedo evaluar la vía aérea central o proximal, y si uso unas ondas de baja frecuencia a 5 Hz, puedo evaluar toda la vía aérea. Y eso ha permitido que al sustraer esto menos esto, yo pueda evaluar específicamente esta zona que es la vía periférica. Entonces, esto es un ejemplo de una oscilometría de impulso forzada que usábamos en una técnica previa, una tecnología un poquito más viejita que solo utilizábamos en niños y que nos hacía valoración por monofrecuencia. Entonces acá ustedes ven un trazo verde en la zona media de la prueba, que esa era como la zona de funcionamiento ideal del paciente. El paciente debía tener sus barras sin que estuvieran por debajo o por encima de esa zona verde, pero si superaba, pues en este caso las barras rojas miden resistencias, nos está dando clara señal de que tenían unas resistencias elevadas, y en este caso, que son las reactancias, las barras azules, tenía una disminución de esa capacidad de reactancias en el paciente, y esto nos permitía estimar que el paciente efectivamente tenía un patrón obstructivo que comprometía la vía aérea, pero no nos permitía con exactitud definir si era periférica o central, porque estábamos trabajando con una sola frecuencia. Pero acá en el instituto ya disponemos de nueva tecnología y ahora tenemos un oscilómetro forzado de multifrecuencia, y los estudios actuales que hacemos en los pacientes nos permiten evaluar al paciente a bajas y a altas frecuencias, y eso nos permite hacer diagnósticos mucho más precisos. Entonces el ejemplo acá es muy similar. Ustedes ven acá unas líneas punteadas y unas líneas continuas. Estas líneas punteadas serían el predicho para el paciente, que serían lo ideal que el paciente tuviese, es decir, que no superara ese punteado. Pero si de todas formas no supera el límite superior de normalidad, en este caso para las barras amarillas, que son las resistencias, digamos que el paciente tiene una función pulmonar normal. Pero como ustedes se dan cuenta en este ejemplo, este paciente supera el predicho y el límite superior, por lo tanto concluimos que tiene unas resistencias elevadas de su vía aérea. Y las reactancias pasa lo mismo, en este caso pasa por debajo del predicho y por debajo del límite inferior de normalidad. Entonces ahí podíamos ya, por la simple barra, darnos cuenta que este paciente tiene alterada su función pulmonar. Pero como yo les enseñaba, podemos ver las frecuencias del paciente a 5, a 11 o a 19 Hz, y en base a eso determinamos dónde está el mayor compromiso. Y si ustedes se dan cuenta, hay unos pequeños puntos negros a lo largo que serían los límites superiores de normalidad para las resistencias, y este paciente, como ustedes se dan cuenta, está por encima del límite superior, pero está por encima a baja frecuencia.
Y en cambio, a alta frecuencia, que mide la vía aérea más cercana, está por debajo del límite superior de normalidad. Esto nos permite concluir que este paciente tiene un patrón obstructivo porque tiene resistencias elevadas de predominio periférico porque a nivel central las tiene normal. Entonces, miren lo interesante del avance tecnológico. Ahora avancemos con estudios broncodinámicos. Los estudios broncodinámicos pues son todas aquellas herramientas que nos permiten ver la respuesta de la función pulmonar a un estímulo. Ese estímulo puede ser con el objetivo de provocar broncodilatación, es decir, mejorar la función pulmonar, o ese estímulo puede ser intencional para provocar que disminuya la función pulmonar. En el caso de la espirometría, si yo hago pre y post broncodilatador, claramente puedo hacer un estudio broncodinámico porque si yo tengo un paciente obstruido y le coloco salbutamol, miren, en este caso esta paciente subió un 12%, se considera un cambio significativo para el PEP1, entonces yo puedo decir que tiene una prueba broncodinámica positiva, es decir, que tienen cambios significativos al broncodilatador. En una prueba como la que les acabo de enseñar, la oscilometría, fíjense que este paciente que habíamos puesto de ejemplo tenía las resistencias elevadísimas por encima de los límites, pero con el salbutamol, fíjense que es la barrita rayadita, ¿cuánto disminuyó? Disminuyó claramente mucho. O sea que hay cambios significativos al broncodilatador y en este caso normalizó la función pulmonar. Pero no solamente las pruebas de laboratorio, es decir, las que hacemos dentro de la institución, son las únicas que nos pueden servir para evaluar la broncomotricidad de un paciente. Una herramienta tan simple como esta, que se llama un pico flujo, nos puede servir para evaluar la respuesta de un paciente y la podemos evaluar con medicamentos o sin medicamentos. Pongamos un ejemplo, un paciente en actividad laboral que sospechamos que tiene un asma asociada a su actividad laboral. Y a ese paciente nosotros le podemos proveer un dispositivo como este y un diario donde él debe ir registrando cómo son sus picos respiratorios en casa y cómo son sus picos respiratorios cuando llega al trabajo y cuando vuelve a casa. Y con la variabilidad de esa curva podríamos demostrar que ese paciente tiene una respuesta broncodinámica alterada en el trabajo, por ponerles un ejemplo. Ahora, existe lo opuesto que yo les enseñaba y es intentar inducir algo en el paciente intencionalmente, ver si el paciente responde a algún estímulo. Entonces existen diversas formas de hacerlo. Las más comunes son el test de metacolina y el que está en tercer lugar, que es el test de broncoprovocación por esfuerzo o ejercicio. También podría hacerse si nosotros tenemos el conocimiento previo de que un paciente es alérgico a un aeroalergeno específico, hacer la provocación específicamente con la sustancia para, digamos, de una forma también clínica, poder demostrar que sí tiene significancia clínica esa prueba alérgica que se realizó. Entonces, haciendo un poquito más de claridad sobre la que más usamos, o la que más se suele usar en adultos realmente, que es la prueba de metacolina, en estas pruebas se hacen cálculos a través de la concentración o de la dosis y lo que se hace es suministrar nebulizado al paciente un medicamento que se llama metacolina y que el medicamento como respuesta fisiológica normal va a provocar un broncoespasmo. Pero si el valor de ese broncoespasmo se genera por debajo de este valor de referencia que yo les coloqué acá, pues decimos que el paciente tiene una hiperrespuesta, o sea, responde más de lo normal y posiblemente sea un paciente asmático. Y esta otra curva es simplemente con la dosis, es más o menos la idea es la misma. La idea es demostrar una caída del 20% de la función pulmonar y el parámetro que habitualmente usamos de referencia es el volumen expiratorio en el primer segundo. ¿Qué hacemos con el ejercicio? Que ese es el que usamos más en niños. Llega el paciente, le tomamos una espirometría inicial, que es la que ustedes marcada como PREP. Ese paciente tiene su porcentaje, acá como es un gráfico, obviamente está en el ideal, que sería 100%, y lo exponemos al ejercicio como estímulo. Y durante esos tiempos de ejercicio, él se acalora y hace lo que habitualmente le pasa en su vida normal, que es correr en el parque, o correr, o andar bicicleta, o jugar, o saltar. Y luego de ese estímulo, que es el ejercicio, le hacemos mediciones y vamos a ver que luego del ejercicio hay una disminución significativa de la función pulmonar y con eso podemos confirmar que el paciente efectivamente con el ejercicio hace broncoespasmo y es decir, tiene asma. Esto es una prueba muy específica para el diagnóstico de asma. Y finalmente se le administra un broncodilatador y vemos una recuperación importante de la función pulmonar. Entonces, cuando solicitamos pruebas de broncodinámicas, siempre que puedan, pidan pruebas pre y post broncodilatador porque ahí están haciendo pruebas broncodinámicas, pero estas puntualmente las dejamos, es decir, las que tienen la intención de provocar algo, las dejamos para aquellos casos donde tenemos
la certeza clínica, pero la prueba inicial no nos muestra nada. Entonces, le pedimos un test de metacolina o le pedimos un test de broncoprovocación por ejercicio con el objetivo de ver si induciendo algo el paciente realmente manifiesta su enfermedad. Luego, tenemos estudios que miran la capacidad de difusión de la membrana alveolo-capilar. Fundamentalmente, el estudio estándar para ello es este que está aquí arriba, se llama capacidad de difusión de monóxido de carbono, pero digamos de una forma indirecta uno podría estimar cómo está la capacidad de difusión de un paciente a través de un simple test de caminata de 6 minutos. En estas pruebas, lo que se aplica es una ley que, si recuerdan fisiología, es la ley de difusión de Fick, y esta ley nos dice que si el área de donde va a difundir un gas es más grande, obviamente hay más probabilidades que difunda, pero que si esa área es más gruesa, pues entre más gruesa, menos probable que difunda. Entonces es una relación del área y el grosor y de las características propias de cada gas. Y en este gráfico tenemos en la línea vertical la presión parcial de un gas, que puede ser oxígeno, nitrógeno o monóxido, y en la línea horizontal tenemos el tiempo que toma el eritrocito cuando pasa por un alveolo, o sea, desde la entrada del capilar pasa por el alveolo hasta que sale por el capilar que tenía contacto con ese alveolo. Y en esta prueba, digamos, siempre usamos el monóxido de carbono porque tiene una capacidad de difusión mucho más alta que cualquier otro gas. Y es un gas trazador para nosotros. Entonces, sí, lo normal del paciente sería esto que tenemos acá y resulta que el paciente no difunde y medimos que está muy bajito, pues estamos demostrando directamente que tiene una difusión alterada. Ahora, ¿cómo funciona lo del test de caminata? Pues utilizando el tiempo, ya sabemos que normalmente un eritrocito que pasa por un alveolo tarda aproximadamente alrededor de 0,75 segundos, o sea, 3/4 partes de un segundo para terminar digamos, de tener contacto con el alveolo y pasar al otro extremo del capilar. Si yo al paciente lo pongo a caminar, lo que estoy provocando es que la dinámica cardiovascular aumenta, entonces la frecuencia cardíaca al aumentar hace que el tiempo de contacto del eritrocito por ese alveolo se disminuya. Probablemente si en reposo el paciente tiene 0,75 de segundos para que le pase el contacto de ese eritrocito con el alveolo. Al aumentar la frecuencia cardíaca lo acortamos a 0,25. Si tiene una difusión alterada, de pronto ya no alcanza a mantener valores adecuados de oxigenación y con el oxímetro podemos ver cómo cae la difusión. Pero como les decía, esa es una forma indirecta, digamos, de poder evaluar la difusión también. Y otra herramienta que tenemos para evaluar la función pulmonar, que son más modernas, es la evaluación de la inflamación de la vía aérea, que tiene gran aplicación sobre todo en el asma. El biomarcador que evaluamos es el óxido nítrico y el estudio se llama la fracción instalada de óxido nítrico o también llamado FeNO por sus siglas. Este es un artículo de un colega neumólogo pediatra de la ciudad de Cartagena, que pues ahí está, se los comparto por si les interesa, por curiosidad, leer un poco más sobre cómo es la digamos, respuesta de celular y biológica del FeNO y cómo se origina y por qué sirve como un biomarcador de inflamación tipo 2 en asma. Y lo que el FeNO nos permite es básicamente estimar los niveles de inflamación. En pacientes inflamados con inflamación sobre todo tipo 2, los niveles de FeNO se aumentan y con estas herramientas, como ustedes veían en el gráfico inicial, que pueden ser así de pequeñas y portátiles o pueden ser de escritorio, el paciente a través de la respiración toma aire profundo y luego en una expiración prolongada y sostenida, el sensor va a tomar la medición del óxido nítrico en exhalación y nos va a decir un resultado, que si está alterado, porque está muy alto, nos hablará de inflamación, y si está disminuido, pues nos descartará la inflamación tipo 2 o nos sugerirá unos diagnósticos diferenciales. Bueno, yo acelero un poco al final por razones de tiempo, pero la idea es también permitirle a ustedes, si tienen inquietudes sobre preguntas sobre pruebas de función pulmonar, tengan el espacio para poderlo hacer. Espero haber sido claro, pues la idea, digamos, básicamente era, como les decía, no ahondar tanto en la interpretación, sino en hablar sobre la utilidad. Y en ese sentido, a manera de conclusión, pues yo creo que como mensaje que les puedo dejar para ustedes en su práctica diaria
es siempre que tengan pacientes con síntomas respiratorios, siempre que tengan un paciente que ustedes sospechan que puede tener un diagnóstico, hay que pedir pruebas de función pulmonar. Son pruebas que están al alcance de todos. Una espirometría pre-bronco-dilatador siempre es una prueba fácil, no tiene, digamos, el sesgo que pueden tener algunas pruebas muy especializadas que de pronto no me la autorizan porque yo no soy especialista. Siempre sugerir realizar las pruebas de función pulmonar es importante para hacer una aproximación inicial, y yo creo que comenzar con una espirometría y una radiografía simple de tórax a veces es suficiente para orientar un diagnóstico. Entonces, anímense a pedir pruebas de función pulmonar y sepan que son útiles no solo para diagnosticar, sino para después poder hacer el seguimiento del paciente, estimar la gravedad de su enfermedad, y que pues obviamente siempre van a contar con el respaldo del instituto. Nosotros les vamos a enviar sus estudios debidamente informados, y cualquier día que tengan una inquietud con una prueba, pues aquí las puertas están abiertas. Si quieren hacer preguntas porque tienen un paciente y no entendieron el informe, se comunican con nosotros, que con el mayor de los gustos los vamos a ayudar. Muchas gracias por su atención.